El arte de enfocarse, solo en usted mismo. Guión completo inspirado en Brian Tracy. ¿Quiere que su vida cambie de verdad? Entonces, únase a esta comunidad de crecimiento suscribiéndose ahora mismo y dejándome un comentario. Porque lo que está a punto de escuchar no es solo teoría, es el método que transformará su manera de vivir para siempre. Puenig, el despertar de la verdad interna. Existe una mentira que la mayoría acepta sin cuestionarla. Creen que para triunfar deben estar pendientes de lo que otros piensan, comparándose constantemente y buscando aprobación externa. Piensan que su valor depende de las opiniones ajenas, de encajar en moldes que jamás eligieron, de vivir bajo estándares impuestos por una sociedad que ni siquiera los conoce verdaderamente. Brian Tracy descubrió hace décadas que esta es la trampa más destructiva de nuestro tiempo. La verdadera libertad y el éxito auténtico comienzan cuando usted deja de mirar hacia afuera y se enfoca exclusivamente en usted mismo. No en lo que otros hacen, no en lo que otros opinan, sino en lo que construye cada día con disciplina férrea y claridad mental. Mientras desperdicie su energía vital observando a los demás, nunca tendrá la fuerza suficiente para elevar su propia existencia. Pero cuando se concentra completamente en su crecimiento personal, en sus metas definidas y en forjar su carácter, desarrolla un poder interno que nada ni nadie puede arrebatarle. Puede parecer duro ignorar las voces externas, pero lo que recibe a cambio es infinitamente más valioso: una vida auténtica, libre de cadenas invisibles y enfocada en lo único que realmente importa, su propio destino. La trampa mortal de la comparación. El primer paso hacia esta transformación es comprender que la comparación constante es una trampa mental que destruye cualquier posibilidad de grandeza. Desde la infancia nos condicionan a mirar hacia los costados. ¿Qué tiene el vecino? ¿Cómo viste a aquel compañero? ¿Qué logró mi colega? ¿Cuánto gana el que está a mi lado? Esta dinámica tóxica de medir nuestro valor en función de otros es la razón principal por la que millones de personas nunca alcanzan su potencial. En lugar de construir su propio camino con determinación, gastan energía preciosa observando caminos ajenos. Y lo más devastador es que esta comparación nunca termina. Es un pozo sin fondo. Siempre habrá alguien más joven, más fuerte, más rico, con más oportunidades aparentes. Mientras viva atrapado en esa competencia invisible y destructiva, jamás tendrá paz interior ni la claridad mental necesaria para crecer exponencialmente. Enfocarse exclusivamente en usted significa romper esa cadena de hierro y dirigir la mirada hacia adentro. Preguntarse constantemente: ¿qué puedo mejorar hoy respecto a ayer? ¿Qué disciplina me falta desarrollar con urgencia? ¿Qué hábito destructivo debo eliminar inmediatamente? La única competencia verdadera que existe es consigo mismo. La única medida válida de progreso es su evolución personal. Si hoy es más disciplinado que ayer, si este año es mentalmente más fuerte que el anterior, si está avanzando implacablemente hacia su propósito definido, entonces está ganando la batalla más importante de su vida. Kurn, la liberación del juicio externo. Aquí hay una verdad que la mayoría no puede soportar. Las personas están demasiado ocupadas lidiando con sus propios problemas, miedos e inseguridades para pensar en usted tanto como cree. La mayoría vive atrapada en sus batallas internas, en sus limitaciones autoimpuestas, en sus dramas personales. Sin embargo, miles de individuos desperdician años preciosos de su existencia tratando de complacer a un público que ni siquiera los observa con verdadera atención. El enfoque absoluto en usted mismo lo libera de esa carga invisible y lo convierte en alguien que no necesita ser visto para avanzar, porque sabe exactamente hacia dónde se dirige. El segundo paso crucial es entender que la opinión ajena no debe tener poder alguno sobre su destino. La mayoría vive paralizada por el miedo al juicio externo. ¿Qué dirán si fracaso? ¿Qué pensarán si me equivoco? ¿Qué opinarán si me arriesgo? Ese temor invisible se convierte en la cárcel más grande donde un ser humano puede encerrarse. Lo más irónico es que esas voces que tanto teme son completamente efímeras. Hoy lo critican, mañana lo olvidan y pasado mañana estarán ocupados juzgando a otro.
Enfocarse en usted significa desarrollar la habilidad de silenciar esas voces externas, no porque desaparezcan mágicamente, sino porque usted decide conscientemente que no dirigirán más su camino. El precio de la autenticidad. Cada vez que toma una decisión importante, debe preguntarse con honestidad brutal: ¿esto me acerca a mi propósito o solo lo hago para complacer a alguien más? Si la respuesta es la segunda opción, se está traicionando a sí mismo de la manera más cruel posible. Pagar este precio de autenticidad es intenso porque implica decepcionar a algunos, alejarse de otros y soportar comentarios negativos. Pero cada vez que elige obedecer a su visión personal, en lugar de seguir las críticas ajenas, fortalece su carácter y se convierte en un individuo genuinamente libre. Este enfoque también requiere renunciar completamente a la necesidad de aprobación externa. Vivimos en una era donde el valor aparente de las personas se mide en likes, seguidores y validaciones públicas superficiales. Pero nada de eso garantiza éxito real ni felicidad auténtica. La aprobación externa es volátil, cambiante y extremadamente frágil. Hoy lo aplauden, mañana lo critican, pasado mañana lo olvidan completamente. El hombre que se enfoca en sí mismo renuncia conscientemente a esa adicción destructiva. Cambia la necesidad desesperada de aplausos por la satisfacción profunda de cumplir con su disciplina diaria. Intercambia el reconocimiento inmediato y superficial por la recompensa silenciosa pero sólida de avanzar cada día en dirección a su meta definida. Brewera. La revolución del tiempo personal. Su tiempo es el recurso más valioso que posee y también el que más fácilmente se desperdicia cuando vive pendiente de los demás. El individuo promedio dedica horas, días e incluso años completos de su existencia a actividades que no lo acercan absolutamente nada a sus metas verdaderas. Acepta compromisos que no desea. Dice que sí a invitaciones que no lo benefician en lo más mínimo. Dedica energía mental a discusiones completamente sin sentido. El resultado inevitable es una vida llena de ocupación constante pero completamente vacía de propósito real. El éxito nunca llega a quien dispersa su tiempo intentando quedar bien con absolutamente todos. El éxito llega exclusivamente al individuo que paga el precio de enfocarse en lo verdaderamente esencial, que desarrolla la habilidad de proteger cada minuto como si fuera oro puro. Esto significa desarrollar el arte de decir no con firmeza absoluta y sin la más mínima culpa. Cada vez que dice sí a algo que no le aporta valor real, le está diciendo no a su propia vida y a su futuro. Esta es una de las decisiones más difíciles de implementar, porque la mayoría teme profundamente parecer egoísta, teme ser juzgado como distante o insensible. Pero aquí está la verdad fundamental. Enfocarse en usted no es egoísmo destructivo, es respeto absoluto por su propósito de vida. Y Kramanan, la organización estratégica de la existencia. El siguiente nivel de transformación requiere organizar completamente su vida alrededor de prioridades cristalinas. El individuo común confunde actividad frenética con productividad real. Trabaja intensamente, corre de un lado a otro sin parar, se siente completamente agotado al final del día, pero no avanza realmente hacia ningún objetivo significativo. El hombre que se enfoca en sí mismo paga el precio de planificar meticulosamente, de establecer metas específicas y medibles, de organizar cada uno de sus días alrededor de lo verdaderamente esencial. Esa disciplina no es atractiva a simple vista, no recibe aplausos inmediatos, pero es precisamente la que marca la diferencia abismal entre años completamente perdidos y una vida de logros extraordinarios. Cada hora que invierte conscientemente en lo prioritario se convierte en un paso firme e irreversible hacia su propósito definido. No hay excepciones a esta regla universal. Quiero aprovechar este momento crucial para recordarle algo fundamental. Si estas ideas están resonando profundamente en su interior, suscríbase a este canal inmediatamente. Aquí encontrará las herramientas más poderosas para fortalecer su disciplina mental y transformar completamente su mentalidad, porque el enfoque absoluto en usted mismo es la clave maestra de cualquier éxito verdadero. Su apoyo con Super Thanks nos permite seguir compartiendo estas estrategias que pueden cambiar vidas para siempre. Déjeme una pregunta en los comentarios que me interesa profundamente.
¿Cuál es el mayor obstáculo interno que siente que le impide enfocarse completamente en su crecimiento personal? Esa respuesta honesta será el punto de partida de un compromiso completamente nuevo consigo mismo. Y Kirwan, la disciplina del crecimiento continuo. El cuarto paso hacia la maestría personal es comprender que su crecimiento es una inversión diaria que absolutamente nadie más puede hacer en su lugar. Muchos individuos esperan pasivamente que las circunstancias cambien a su favor, que la suerte aparezca mágicamente, que otros les abran puertas de oportunidad. Viven con la ilusión peligrosa de que alguien vendrá a rescatarlos o a empujarlos hacia adelante. Pero la realidad inflexible es que su progreso depende únicamente de cuánto invierte conscientemente en su propio desarrollo. El hombre que se enfoca en sí mismo paga el precio de estudiar intensamente cuando otros se distraen con entretenimientos superficiales, de entrenar su cuerpo cuando otros se rinden completamente a la pereza, de alimentar su mente con conocimiento de calidad cuando otros la llenan de información basura. Cada día que dedica deliberadamente a crecer, está colocando ladrillos invisibles pero sólidos en la construcción de una vida verdaderamente extraordinaria. Este proceso no es glamoroso, no recibe reconocimiento público, pero es absolutamente transformador. Narges, la revolución del aprendizaje permanente. Esto exige una disciplina férrea en el aprendizaje continuo. El individuo promedio deja de estudiar completamente cuando termina la escuela o la universidad. Cree ingenuamente que ya sabe lo suficiente para toda la vida. El hombre que se enfoca en sí mismo paga con humildad genuina y constancia inquebrantable. Comprende profundamente que nunca termina de aprender, que siempre hay una habilidad crucial que perfeccionar, una idea revolucionaria que descubrir, una lección valiosa que aplicar inmediatamente. Lee libros de los mejores autores, escucha atentamente a mentores exitosos, observa con detalle a quienes ya han recorrido el camino que él desea transitar. Esa actitud mental de aprendiz permanente lo separa automáticamente del resto de la población, porque mientras los demás se estancan en su zona de comodidad, él continúa evolucionando exponencialmente. Ikuragrackers, el poder del crecimiento silencioso. Otro precio inevitable del enfoque personal es renunciar completamente a la necesidad de reconocimiento inmediato mientras crece en absoluto silencio. El crecimiento verdadero no es espectacular ni visible al instante. Es silencioso, frecuentemente aburrido, muchas veces profundamente solitario. Enfocarse en usted significa pagar con horas interminables donde absolutamente nadie lo felicitará, donde nadie notará su progreso interno, donde nadie aplaudirá sus pequeñas victorias diarias. Pero precisamente esas horas invisibles son las que lo transforman desde adentro. Lo que hoy parece completamente invisible e insignificante será mañana la base sólida de lo que resultará imposible de ignorar. Los cimientos nunca se ven, pero sin ellos ninguna construcción perdura. Itzurn, la fortaleza del carácter interior. El quinto paso hacia la maestría personal es entender que su valor real no se define por lo que obtiene externamente, sino por lo que construye dentro de su propio ser. Muchos creen erróneamente que enfocarse en uno mismo significa simplemente acumular riqueza material, reconocimiento público o estatus social. Pero ese es un error conceptual devastador. El enfoque genuino en usted no consiste en acumular posesiones externas, sino en fortalecerse internamente de manera inquebrantable. El verdadero éxito siempre comienza en la identidad personal, nunca en las apariencias superficiales. Si no se respeta profundamente a sí mismo, si no cumple religiosamente su palabra, si no desarrolla un carácter sólido como roca, absolutamente todo lo que logre externamente se derrumbará inevitablemente. Pero cuando se enfoca genuinamente en cultivar disciplina férrea, integridad absoluta y fuerza interior inconmovible, todo lo demás llega como consecuencia natural. Y Crow Earn, la independencia emocional total. Una parte crucial de este proceso es renunciar completamente a la dependencia emocional de los demás. La mayoría de las personas vive completamente atada a la necesidad desesperante de sentirse aprobada, amada o valorada por otros individuos. Su estado de ánimo depende enteramente de cómo los tratan los demás.
de lo que les dicen, de cuánto reconocimiento reciben externamente. Esa dependencia emocional los convierte automáticamente en esclavos invisibles pero reales. El hombre que se enfoca auténticamente en sí mismo paga el precio de la independencia emocional total. Aprende gradualmente a validarse a sí mismo, a reconocer sus propios logros aunque absolutamente nadie los celebre, a respetarse profundamente sin necesidad alguna de aplausos externos. Esa independencia emocional no solamente lo fortalece internamente, también lo hace infinitamente más atractivo y confiable para otros, porque transmite naturalmente que no necesita ser sostenido emocionalmente por nadie más. 1. La liberación de las comparaciones materiales. Otro costo ineludible del enfoque personal es dejar completamente atrás las comparaciones económicas y sociales destructivas. Siempre habrá alguien que aparentemente gane más dinero, que tenga lujos más visibles, que proyecte más éxito superficial. Si se permite ser arrastrado por esas comparaciones tóxicas, vivirá en frustración permanente e improductiva. Enfocarse auténticamente en usted significa reconocer con claridad absoluta que su camino es completamente único e irrepetible, y que la única riqueza que verdaderamente importa es la que construye con propósito definido y disciplina inquebrantable. El dinero es importante, pero únicamente como herramienta de libertad y impacto, nunca como medida de su valor personal. El hombre que se enfoca genuinamente en sí mismo nunca mide su grandeza en función de otros individuos. La mide exclusivamente en función de cuánto ha evolucionado respecto a su propia versión anterior. La protección estratégica de la energía. El sexto paso hacia la maestría personal es comprender profundamente que la energía que entrega a los demás debe estar previamente construida dentro de usted mismo con solidez absoluta. Muchos individuos creen erróneamente que su valor personal está en dar constantemente, en complacer a todos, en estar siempre disponibles para resolver cualquier problema ajeno. Viven completamente agotados intentando resolver problemas que no les corresponden, sosteniendo vidas que nunca deberían cargar, llevando pesos emocionales que jamás fueron suyos. En ese proceso autodestructivo se olvidan completamente de sí mismos, de sus metas personales, de su disciplina individual, de su futuro propio. Enfocarse auténticamente en usted significa pagar el precio de priorizarse conscientemente antes de pretender ayudar a otros, porque resulta imposible construir algo verdaderamente sólido para otros si no ha construido primero una base inquebrantable sobre su propia existencia. Debers. El arte de proteger la energía personal. Este enfoque superior exige dominar completamente el arte de proteger su energía vital. El individuo promedio se rodea constantemente de conversaciones completamente inútiles, de ambientes emocionalmente tóxicos, de personas que drenan sistemáticamente más energía de la que jamás aportan. Se siente profundamente culpable si se aleja de esas situaciones destructivas. Teme intensamente quedar mal socialmente si dice que no a peticiones irracionales. Pero el hombre que genuinamente se respeta paga conscientemente con la incomodidad temporal de soltar todo lo que lo debilita sistemáticamente. Aprende gradualmente a reconocer con precisión qué ambientes le quitan fuerza vital y cuáles se la devuelven multiplicada. Desarrolla la habilidad de elegir círculos pequeños pero genuinamente poderosos en lugar de multitudes emocionalmente vacías. Esa disciplina de selección no siempre resulta fácil de implementar. Frecuentemente genera incomodidad social, pero es precisamente la que lo salva de vivir permanentemente desgastado y sin dirección clara. Iki Windura, la maestría de la soledad productiva. Otro precio inevitable del crecimiento personal es entrenar sistemáticamente la capacidad de estar solo consigo mismo sin incomodidad. Muchos individuos no soportan el silencio interno porque realmente no saben quiénes son cuando eliminan todas las distracciones externas. Necesitan ruido constante, compañía permanente, validación externa continuamente. El hombre que se enfoca auténticamente en sí mismo paga conscientemente con la valentía de enfrentar su soledad interna y utilizarla como herramienta poderosa de crecimiento personal. La soledad genuina no es vacío emocional destructivo. Es precisamente un espacio sagrado donde se aclaran las ideas fundamentales, donde se fortalecen las convicciones más profundas,
donde finalmente se escucha la voz interna auténtica, que de otra manera sería completamente ignorada entre el ruido social. Ese dominio de la soledad productiva lo convierte gradualmente en un individuo emocionalmente imperturbable, alguien que no depende absolutamente de nadie para sentirse pleno y completo internamente. La concentración absoluta del enfoque. Enfocarse genuinamente en usted también significa desarrollar la habilidad de dirigir su atención de manera completamente selectiva y estratégica. Cada vez que desperdicia atención observando lo que otros individuos hacen con sus vidas, automáticamente deja de avanzar en la construcción de la suya propia. Cada vez que entrega horas preciosas a comparaciones inútiles, pierde completamente el impulso natural de su propio camino de crecimiento. El hombre verdaderamente disciplinado entrena su mente como un láser de precisión absoluta. La enfoca exclusivamente en lo que verdaderamente importa y la defiende agresivamente de todo lo irrelevante y destructivo. Esta capacidad de enfoque mental absoluto es uno de los activos más valiosos del éxito genuino y solamente se desarrolla cuando toma la decisión consciente de cortar completamente con la distracción externa para concentrarse exclusivamente en su desarrollo interno. La transformación del liderazgo personal. Finalmente, debe comprender con claridad total que este enfoque absoluto en usted mismo lo convierte gradualmente en alguien infinitamente más fuerte, no solamente para su propio beneficio, sino también para todas las personas que dependen genuinamente de usted. Cuando construye primero su disciplina personal, su energía interna, su carácter sólido, después puede aportar valor auténtico y duradero a los demás. Pero si se desgasta constantemente tratando de complacer a todos antes de fortalecerse internamente, terminará completamente vacío, incapaz de sostener efectivamente ni su propia vida ni la de otros. Enfocarse exclusivamente en usted no significa olvidar egoístamente al mundo entero. Significa construirse de tal manera que su vida se convierta en ejemplo inspirador de excelencia, no en sacrificio inútil e improductivo. Mientras los demás vivan permanentemente drenados por intentar complacer a absolutamente todos, usted estará sistemáticamente fortalecido por haberse elegido conscientemente a sí mismo primero. Y ese es el mayor acto de respeto personal que puede practicar. Invertir conscientemente en usted para que absolutamente nada ni nadie pueda quebrarlo internamente. Walker, la liberación de la competencia destructiva. El séptimo paso hacia la maestría personal es romper definitiva y completamente con la necesidad compulsiva de competir constantemente con los demás. El individuo promedio vive completamente atrapado en una carrera invisible pero muy real. ¿Quién tiene más dinero? ¿Quién posee el mejor automóvil? ¿Quién alcanzó el éxito más rápidamente? Esa competencia externa nunca termina, y lo más destructivo es que siempre lo deja emocionalmente vacío, porque inevitablemente siempre habrá alguien aparentemente más adelantado en algún aspecto. Esa mentalidad tóxica convierte la existencia en una persecución completamente sin sentido, en un juego destructivo donde nunca se siente genuinamente suficiente. El hombre que se enfoca auténticamente en sí mismo paga conscientemente el precio de renunciar a esa carrera absurda y completamente improductiva. Cambia la comparación externa destructiva por la superación interna constructiva. No busca desesperadamente ser mejor que otros. Busca sistemáticamente ser mejor que su propia versión anterior, y en ese cambio fundamental de perspectiva encuentra verdadera libertad personal. Nagar Nikur. El establecimiento de parámetros personales. Este precio transformador implica desarrollar la habilidad de medir su éxito exclusivamente con sus propios parámetros internos. La mayoría define automáticamente el éxito como lo que la sociedad externamente dicta. Cierto salario específico, cierto estatus social visible, cierto reconocimiento público determinado. Pero esos parámetros completamente ajenos son cadenas invisibles pero reales, disfrazadas hábilmente de metas aparentemente deseables. El hombre que genuinamente se respeta establece conscientemente su propio estándar personal e intransferible. Se pregunta constantemente, ¿estoy creciendo realmente? ¿Estoy avanzando sistemáticamente hacia mis metas auténticas?
¿Estoy viviendo diariamente con propósito genuino y claridad absoluta? Cuando las respuestas son consistentemente afirmativas, no importa absolutamente lo que otros individuos digan o piensen, porque su vida ya tiene dirección clara y significado profundo. Esa independencia total de estándares externos es un costo emocionalmente alto, porque requiere coraje genuino para apartarse completamente del molde social establecido, pero es también precisamente lo que lo convierte en un individuo auténtico e irrepetible. Ikibat, la celebración de los logros personales. Otro aspecto crucial de este proceso es desarrollar la habilidad de celebrar genuinamente sus propios logros sin compararlos automáticamente con los achievements de otros individuos. El hombre común alcanza algún objetivo y en lugar de disfrutarlo plenamente, inmediatamente lo minimiza porque alguien más aparentemente lo logró de manera más grande o más rápida. Esa mentalidad autodestructiva elimina cualquier satisfacción real del progreso personal. Enfocarse auténticamente en usted significa reconocer cada avance como genuinamente valioso, aunque sea aparentemente pequeño, aunque absolutamente nadie más lo note o lo reconozca públicamente. Cada paso que da hacia adelante, cada hábito positivo que mantiene consistentemente, cada día que no se rinde a las tentaciones de la mediocridad es una victoria absolutamente real, y celebrarla internamente lo llena de motivación auténtica para continuar avanzando implacablemente. La liberación de las expectativas ajenas. El octavo paso hacia la maestría personal es desarrollar la habilidad de soltar completamente el peso invisible pero real de las expectativas ajenas. Muchas veces no son las críticas directas las que lo paralizan, sino esa carga silenciosa pero pesada de lo que supuestamente debería estar haciendo según otros individuos. La familia, los amigos cercanos, la sociedad en general, todos aparentemente tienen una opinión muy definida sobre cómo debe vivir su vida, qué carrera profesional elegir, cuándo casarse, cuánto dinero ganar, qué metas específicas perseguir con prioridad. El individuo promedio se doblega automáticamente ante esas expectativas externas porque teme profundamente decepcionar a otros. Pero el hombre que se enfoca genuinamente en sí mismo paga conscientemente el precio de decepcionar a otros individuos con tal de no traicionarse a sí mismo de manera fundamental. Ese es un costo emocionalmente alto porque significa aceptar conscientemente que no podrá cumplir simultáneamente con lo que absolutamente todos esperan de él. Pero también es profundamente liberador porque le permite finalmente vivir su propia verdad auténtica e intransferible. Yegurnen, la claridad absoluta del propósito personal. Este enfoque superior exige desarrollar una claridad completamente absoluta respecto a su propósito personal de vida. Si usted no sabe con precisión hacia dónde se dirige, cualquier voz externa puede desviarlo fácilmente de su camino auténtico. La falta de dirección clara es el terreno perfecto para que las expectativas ajenas lo controlen completamente. El hombre verdaderamente disciplinado paga conscientemente con horas de reflexión profunda, con preguntas incómodas pero necesarias, con honestidad brutal consigo mismo para definir qué genuinamente quiere lograr con su existencia. Cuando su visión personal es cristalina e inquebrantable, absolutamente nada externo puede confundirlo o desviarlo. Puede escuchar respetuosamente opiniones diversas, pero nunca se esclaviza emocionalmente a ellas. Puede recibir consejos bien intencionados, pero siempre los filtra cuidadosamente a través de su propósito definido. Number 1. La convivencia con el juicio permanente. Otro costo inevitable del enfoque personal es desarrollar la habilidad de convivir serenamente con el juicio constante de otros individuos. No importa qué decisiones tome, siempre habrá alguien dispuesto a criticarlas desde su perspectiva limitada. Si trabaja intensamente, dirán que está obsesionado de manera poco saludable. Si se toma descansos necesarios, dirán que es fundamentalmente perezoso. Si gana dinero consistentemente, dirán que simplemente tuvo suerte extraordinaria. Si experimenta fracasos temporales, dirán que nunca fue verdaderamente capaz. No existe absolutamente ninguna salida en el laberinto mental de las opiniones ajenas. El hombre que se enfoca auténticamente en sí mismo paga conscientemente con la valentía de aceptar que siempre será juzgado por otros,
independientemente de lo que haga, y conociendo esa realidad inevitable, se libera completamente para actuar sin miedo paralizante. Yoker, el dominio absoluto de los pensamientos. El noveno paso hacia la maestría personal es desarrollar la habilidad de dominar completamente sus pensamientos, porque absolutamente nada lo aleja más de su propósito auténtico que una mente constantemente ocupada en el ruido externo destructivo. El individuo promedio se levanta cada mañana y lo primero que hace automáticamente es revisar obsesivamente lo que otros publican en redes sociales, pensar compulsivamente en lo que otros individuos opinan de él, preocuparse innecesariamente por lo que otros esperan que haga con su vida. Esa mente completamente dispersa lo convierte automáticamente en un esclavo invisible, pero muy real. No vive genuinamente su propia vida. Vive prestando toda su atención mental a las vidas ajenas. Enfocarse auténticamente en usted significa pagar conscientemente el precio de entrenar sistemáticamente su mente, de dirigir deliberadamente sus pensamientos hacia lo que lo fortalece internamente, en lugar de hacia lo que lo distrae y debilita. La disciplina mental diaria. Esto exige desarrollar una disciplina mental absolutamente férrea e inquebrantable. Cada vez que su mente automáticamente empiece a compararse con otros, a criticar destructivamente, a obsesionarse con situaciones ajenas, debe traerla conscientemente de vuelta a su propio camino de crecimiento. Debe recordarse constantemente que su único trabajo verdadero es construir sistemáticamente su camino personal. Este entrenamiento mental no ocurre mágicamente de la noche a la mañana. Es un proceso diario, constante y frecuentemente silencioso. Pagar este precio de disciplina mental significa vigilar cuidadosamente lo que consume intelectualmente, lo que permite que su mente piense, lo que se repite internamente de manera habitual, porque lo que repite sistemáticamente se convierte gradualmente en creencia sólida, y lo que cree profundamente se convierte inevitablemente en su destino real. Inu Kirguans. La renuncia a discusiones improductivas. Otro costo inevitable del enfoque personal es renunciar completamente a discusiones absolutamente inútiles y destructivas. El individuo común gasta cantidades enormes de energía mental demostrando desesperadamente que tiene la razón, discutiendo intensamente en conversaciones que no conducen absolutamente a ningún resultado constructivo, defendiendo puntos de vista frente a personas que nunca cambiarán de opinión sin importar cuánta evidencia reciban. El hombre que se enfoca genuinamente en sí mismo paga conscientemente con silencio estratégico y retiro inteligente. No entra automáticamente en batallas que no agregan valor real a su vida. No necesita probar constantemente nada a nadie. Prefiere sistemáticamente invertir esa energía preciosa en avanzar implacablemente hacia sus metas definidas. Ese autocontrol mental lo diferencia dramáticamente del resto, porque mientras otros se desgastan completamente en lo trivial e improductivo, él crece sistemáticamente en lo esencial y transformador. La responsabilidad total de la existencia. Enfocarse auténticamente en usted también significa asumir la responsabilidad completamente total de su vida sin excepciones. Muchos individuos se justifican constantemente diciendo que no avanzan por culpa de otros, de sus padres, de sus jefes, del gobierno, de la economía, de las circunstancias externas. Esa mentalidad de víctima los mantiene emocionalmente atados para siempre a la mediocridad. El hombre verdaderamente disciplinado paga conscientemente con la incomodidad brutal de reconocer que absolutamente todo lo que tiene o no tiene en su vida es consecuencia directa de sus propias decisiones y acciones. Esa responsabilidad total es un peso emocionalmente duro porque elimina completamente todas las excusas cómodas, pero también es precisamente lo que lo llena de poder auténtico, porque comprende profundamente que si él es el problema, también es inevitablemente la solución. El blindaje emocional contra comparaciones. Finalmente, este enfoque superior requiere blindarse emocionalmente de manera absoluta contra las comparaciones invisibles pero destructivas que sistemáticamente destruyen la autoestima. Cada vez que internamente se dice, no estoy a la altura adecuada, ellos ya lograron mucho más,
Yo estoy completamente atrasado. Se está envenenando silenciosamente con pensamientos autodestructivos. Pagar el precio de enfocarse genuinamente en usted significa cortar completamente con esas narrativas internas, tóxicas, y reemplazarlas sistemáticamente por un diálogo interno de disciplina inquebrantable y confianza sólida. No necesita ser mejor que absolutamente nadie más. Solamente necesita ser consistentemente mejor que la versión que fue ayer. Esa es la única comparación que verdaderamente importa y tiene sentido real. La transformación final del propósito absoluto. El 10º paso hacia la maestría personal es comprender con claridad cristalina que la vida que genuinamente desea solamente será posible cuando convierta su propósito auténtico en la prioridad completamente absoluta, sin importar lo que suceda en el mundo exterior. La mayoría de las personas quiere sinceramente avanzar en la vida, pero vive constantemente mirando hacia los costados. Se distrae fácilmente con lo que hacen otros individuos. Se detiene automáticamente a escuchar críticas destructivas. Se paraliza completamente esperando aprobación externa que nunca llega. En esa espera improductiva se consume sistemáticamente su tiempo más valioso, su energía vital y literalmente su vida completa. El hombre que realmente se enfoca paga conscientemente el precio de levantar un muro invisible pero inquebrantable entre él y todo el ruido externo destructivo. Se convierte gradualmente en alguien que camina con claridad absoluta, sin necesidad de que otros lo sigan, sin esperar validación externa, sin distraerse con opiniones ajenas. Ese nivel de enfoque mental no es común en la sociedad porque es emocionalmente costoso, porque exige sacrificios que muy pocos están genuinamente dispuestos a sostener a largo plazo. Pero es la única vía real hacia una existencia verdaderamente extraordinaria. La transformación radical de la identidad. Este precio final y definitivo implica transformar completamente su identidad personal. No resulta suficiente hacer pequeños ajustes superficiales o cambios temporales. Necesita convertirse fundamentalmente en un individuo que vive con estándares infinitamente más altos de manera completamente permanente. Debe evolucionar hasta ser alguien que respeta religiosamente su palabra, aunque absolutamente nadie lo observe, que mantiene su disciplina férrea aun cuando nadie lo aplaude, que elige conscientemente la incomodidad del crecimiento por encima de la comodidad seductora de la mediocridad. Esa transformación es absolutamente radical porque lo obliga a renunciar completamente al hombre que fue para dar nacimiento al hombre que puede llegar a ser. Y ese renacer profundo no ocurre una sola vez, ocurre todos los días en cada decisión que toma, en cada hábito que mantiene, en cada pensamiento que permite. La aceptación de la soledad constructiva. También significa aceptar la soledad como parte completamente natural del camino hacia la excelencia. Enfocarse genuinamente en usted lo llevará inevitablemente a apartarse de círculos donde antes encajaba automáticamente, a dejar atrás relaciones que no comparten su visión elevada, a ser señalado socialmente como diferente o extraño. Ese aislamiento temporal duele emocionalmente, es innegable, pero es justamente en esa soledad aparentemente incómoda donde nace la fortaleza interior completamente inquebrantable, donde se forja la claridad mental que lo distingue dramáticamente del resto. El individuo común huye desesperadamente de esa incomodidad emocional, y precisamente por eso se queda estancado para siempre en la mediocridad. El que paga conscientemente el precio se queda, soporta, se fortalece sistemáticamente y al final descubre que esa soledad nunca fue un vacío destructivo. Era el terreno fértil donde su carácter se convirtió gradualmente en roca inquebrantable. La construcción del legado personal. Además, este enfoque absoluto requiere desarrollar una mentalidad de legado que trascienda completamente el reconocimiento inmediato. Muchos individuos trabajan únicamente para obtener aplausos instantáneos, validación temporal, reconocimiento superficial que desaparece rápidamente. El hombre que se enfoca auténticamente en sí mismo construye pensando en el impacto a largo plazo, en la huella permanente que dejará, en la transformación real que generará en su propia vida y potencialmente en la de otros.
Esa perspectiva temporal expandida le permite soportar críticas temporales porque sabe que está construyendo algo que perdurará mucho más allá de las opiniones cambiantes del momento. La disciplina de la consistencia. Implacable. Finalmente, debe desarrollar lo que Brian Tracy siempre ha llamado la disciplina de la consistencia implacable. No basta con tener días esporádicos de enfoque intenso, seguidos de semanas de distracción total. La maestría personal requiere mantener el enfoque de manera absolutamente consistente, día tras día, semana tras semana, año tras año. Esta consistencia no es glamorosa, no recibe reconocimiento público, frecuentemente es aburrida, pero es precisamente lo que separa a los individuos verdaderamente exitosos de aquellos que simplemente hablan de éxito sin jamás alcanzarlo realmente. Cada día que mantiene su enfoque sin desviarse, cada semana que resiste las tentaciones de la distracción, cada mes que sostiene su disciplina sin excusas, está construyendo un momentum imparable que eventualmente lo llevará a resultados que la mayoría considera imposibles. Y Crewer, la verdad final del enfoque absoluto. Finalmente debe grabar esta verdad fundamental en lo más profundo de su mente y su corazón. Enfocarse exclusivamente en usted no significa olvidar egoístamente a los demás. Significa dejar de perderse destructivamente en ellos. Significa que ya no mide su vida con la regla completamente ajena, que ya no busca desesperadamente validación externa para sentirse completo, que ya no desperdicia tiempo precioso en comparaciones absolutamente inútiles y destructivas. Significa que toma las riendas de su destino con manos completamente firmes, que construye cada día en silencio productivo, que respeta su propósito auténtico por encima de absolutamente todo lo demás. Ese es el precio final y definitivo. Abandonar completamente la dependencia del mundo exterior y convertirse en el arquitecto absoluto de su propia vida. El poder de la transformación silenciosa. Recuerde esta verdad con claridad completamente absoluta. El mundo siempre tendrá ruido constante, críticas destructivas, distracciones seductoras y expectativas ajenas que intentarán desviarlo de su camino auténtico. Pero absolutamente nada de eso importa si usted ha aprendido genuinamente a enfocarse solo en sí mismo, porque cuando vive con esa claridad inquebrantable, el ruido externo se convierte automáticamente en silencio productivo. Las críticas se transforman en motivación pura, y la soledad temporal se convierte en fuerza interior imparable. Ese es el secreto fundamental que separa para siempre a los individuos comunes de los verdaderamente grandes. Los primeros viven permanentemente pendientes de todos los demás. Los segundos se concentran exclusivamente en ellos mismos y en su misión de vida. La recompensa de la disciplina absoluta. Y son precisamente esos pocos individuos los que pagan conscientemente el precio completo del enfoque absoluto, los que terminan alcanzando niveles de éxito, satisfacción y realización que la mayoría jamás conocerá ni experimentará. Mientras el mundo continúa viviendo en la distracción permanente, en la comparación destructiva, en la búsqueda desesperada de validación externa, usted estará construyendo silenciosamente una vida extraordinaria, una existencia auténtica, un legado que perdurará mucho más allá de su tiempo físico en esta tierra. Déjeme en los comentarios su mayor compromiso personal después de escuchar este mensaje. ¿Qué va a cambiar inmediatamente en su vida para enfocarse más en usted y menos en los demás? Esa decisión que tome ahora mismo puede ser el punto de inflexión que transforme completamente su destino. El camino hacia la grandeza auténtica comienza con una decisión absolutamente simple pero poderosa. Elegirse a usted mismo, todos los días, sin excusas, sin distracciones, sin miedo al juicio ajeno. Y cuando tome esa decisión con convicción total, descubrirá que tenía dentro de sí un poder que nunca imaginó poseer. El momento de la transformación es ahora. La decisión es exclusivamente suya. Y el futuro que construya dependerá completamente de qué tan dispuesto esté a enfocarse solo en usted mismo.